Bienvenidos a todos y todas al canal nuevamente. Mi nombre es Miguel Sper y acá estamos viendo estrategias, procesos y herramientas para mejorar tu emprendimiento. Hoy de nuevo con un programa especial con otro entrevistado de lujo que lo voy a leer para no equivocarme. El señor se define como un posadeño. Para los que no son argentinos, aclaro: Posadas en Misiones, una provincia hermosa. Posadeño santafesino por adopción. Gran fanático de la tecnología, emprendedorismo y la información de gestión. Se ha formado como licenciado en administración y se especializó en costos y gestión empresarial. Por ese tema lo tenemos hoy, lo vamos a consultar todo. Hoy es docente de costos en varias facultades de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Además, es muy largo, muy multifacético este señor. Además, coordinador del programa de incubación de la misma universidad, UNL. Gracias a esto tiene contacto con incubadoras de la ciudad y con el Foro de Capital de Innovación, del cual ya vamos a estar hablando y pasando información para este año. También coordina la Comisión de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas en Santa Fe y miembro activo del grupo de Startup Weekend en Santa Fe. Muy bueno el evento del año pasado. Ya se está riendo, ¿eh? Bien, que se viene el 2019. El señor es como una mezcla perfecta entre tecnología y números. Muchísimas gracias por estar, David. Un grande. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Miguel. Muy bien, muy Estás bien. con Acá, una... disfrutando del viernes, un poco Viernes. preparándome para el fin de semana. Muy bien. El tipo, además, fotógrafo. ¿Qué otra faceta, David, antes de arrancar la entrevista? Bueno, de todo un poco. Me gustan muchos deportes, hago tenis. La verdad que lo laboral me mueve muchísimo. Muy Así bien. que el currículum lo dice la mayoría de mi vida. Muy bien, muy bien, un grande. Y como decía, también nos conocimos por el Foro de Capital de Innovación, pero ahora también muy conectados con el Startup Weekend. También, David, te vamos a tener haciendo videos para la edición de 2019 en Santa Fe, y para el que esté viendo se va a tener que sumar a algún Startup Weekend en su ciudad. Ya vamos a hacer Es imprescindible que se sumen, imprescindible digamos. Si para todo están emprendedor. arrancando con una startup, imprescindible. David, te cuento, la dinámica de estas entrevistas es plantearte las dudas que podemos llegar a tener los emprendedores de habla hispana, y en un estadio de personas que están arrancando, tal vez en fase de idea o en early stage, etapas tempranas, como se dice. Así que te voy a ir planteando algunas consultas que van de acuerdo a lo que estuvimos charlando de tu expertise. Si querés, Bien, ya perfecto. arrancamos. ¿Estás preparado, David? ¿Cómo estás? Estamos preparados, Muy vamos. bien, muy bien. Se viene entonces, mira, primero vamos a apuntar algunos temas que vale la pena aclararlo para el que está mirando, que son puntos muy, muy importantes que se ha estudiado. Vamos a dejar el link del estudio y demás, que se dice que el 90% de las startups que fallan tienen algunos problemas muy identificables, muy fáciles de identificar, obviamente, una vez que han fallado. Y de estos top 20, el punto 2 y el punto 5 se enfocan en startups que o se han quedado sin dinero, se han quedado sin fondos, o lo han administrado mal, o el punto número 5, en problemas de costos o problemas de precios, fijación de precios. Así que en base a todo esto, me gustaría que toquemos temas, primero que nada, qué es, cómo se hace, y algunos consejos para decirnos las diferencias entre un análisis más del tipo financiero y del tipo económico. Fíjate, Miguel, lo bueno de este análisis, que diferencia entre quedarse sin dinero y lo que es el balance costo-ingreso, ¿no? De tipo más económico. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad de eso, pero fíjense que dentro del top 20, a nivel, digamos, de un análisis que creo que eran 1000 startups que hicieron, Sí, es un montón. eh, digamos, el segundo es quedarse sin dinero. O sea, una mala administración financiera. Ujú. Fíjense si no es clave empezar a entender esto. Sí Top 1 que, creo que era también, digamos, no pegarle a una necesidad del mercado, no atinar con la necesidad del mercado. exacto, el punto uno lo Está poníamos en un palo y palo, posteo. digamos. ¿Sí? Claro, el punto uno lo poníamos en un posteo. Hablábamos de no encontrar la necesidad del usuario, o directamente no haber hecho una propuesta de valor, o sea, estar proponiendo algo que el usuario no quiere. Eso lo vamos a charlar también, David, en otro video, de
cambio de propuesta de valor, algo de design thinking. Hoy, la Excelente. verdad que esto parece simple, este enfoque y análisis financiero versus económico. Esto, ¿cómo lo ves? ¿Cuándo es importante hacerlo? Claro. Mirá, hay una cuestión también de entender a veces cuando uno le va bien, piensa que no es necesario hacer este tipo de análisis, o cuando uno está arrancando, piensa que no hace falta. Eh, Siempre es recomendable empezar a trabajar estos temas apenas uno empieza a modelar el negocio. ¿Por qué? Porque esto te va a dar una proyección, digamos, de si es viable todo lo que nosotros pensemos al llevar a cabo el futuro. Entonces, si hablamos de problemas financieros, como decíamos esto, de segunda problemática del top 20, quedarse sin efectivo, digamos, sin dinero. Le puede pasar tanto a una empresa que esté vendiendo millones, que de pronto al vender, al tener un flujo de ingresos que tarde más en llegar que la necesidad de consumir dinero para la producción, haga que una empresa que le vaya muy bien se quede sin dinero y no pueda mantener su estructura y caiga. Como también le puede pasar a una startup que está arrancando, que está en esta etapa de modelar un negocio, o como suponer una startup científica que tiene un proceso muy largo entre acreditaciones y distintos procesos que necesita para salir al mercado. Entonces es totalmente necesario empezar a modelar esto en las etapas que nosotros empezamos a identificar cuál va a ser mi mercado, cuál va a ser mi propuesta de valor y de qué manera voy a llegar, y a partir de ahí empezar a bajarlo de lo económico y después lo financiero. Ujú. Así que desde el comienzo, amigo, desde el comienzo. Desde el comienzo y por ahí los que no somos del palo de los números y demás, nos resulta un poco difícil, ¿no? Hasta Totalmente. da miedo un Eh, poco el tema de números, pero cuando te presentaba hablábamos de incubadoras. Tenemos videos también de aceleradoras para que puedan ver, que son actores que están dentro del ecosistema emprendedor para ayudarnos, básicamente para ayudarnos con estas cuestiones en puntual, estas cuestiones cuando uno arranca, flujo de fondos que ahora vamos a ver, pero a no tener miedo y a saber que, como decía David, hay que desde el comienzo tenerlo en cuenta, ¿no? exacto. ¿Cómo ves la importancia, David, y ya paso también a lo que decía recién, cómo ves la importancia de, y cómo se calcula también, un flujo financiero básico? Estamos hablando de, estoy arrancando con mi idea, básicamente sabemos que nos dejaste una planilla para completar de tarea, pero para que tengamos de base, obviamente, pero ¿por qué lo ves importante y cómo se haría un flujo financiero básico? Bueno, por ahí para responder eso, eh, tendría que empezar a explicar cómo funciona y cuál es la diferencia entre lo financiero y lo económico, Ujú. que creo que en lo que venimos charlando todavía no ha quedado claro y ha quedado como algo por resolver. Eh, la gran diferencia por ahí que podemos encontrar es que lo financiero es la caja, ¿no? Es el dinero que nosotros tenemos del día a día. Ujú. Si pensáramos en un modelo, digamos, o en una época donde no existían las tarjetas de crédito y no existía un sistema bancario electrónico, sería solamente el dinero impreso, Claro. las monedas, etcétera. Mientras que hoy en día debemos incluir también todo lo que tenga que ver con las transacciones electrónicas, ¿sí? Entonces piensen en el dinero efectivo. Lo que yo tengo en cuenta hoy, que entra a través de las ventas, a través de regalías, Ujú. a través de comisiones, a través de distintos sistemas de monetización, ¿sí? Seguramente, Miguel, en un momento hablaremos más en profundidad de esa monetización. Me parece que es algo Sí, interesante para totalmente. trabajar, eh, pero es todo un tema aparte, con mucha profundidad. Por otro lado, sale ese dinero a través de las compras que nosotros hacemos, a través de los pagos de servicios, a través de los pagos a empleados, a proveedores. Este tipo de salida, ese tipo de entrada y salida de dinero, en la cual nosotros podemos empezar a registrar, es lo que vamos a llamar financiero. Y dentro del análisis que nosotros hagamos de esas transacciones, también se lo conoce como, dentro de la contabilidad, como algo de lo percibido, o sea, algo que uno percibe que entra y sale. Ujú. Hasta Sí, ahora, con esa es la percibido forma creo más que sencilla y esa es la queda forma claro, ¿no?
que diría que mi tía, mi abuela perciben que funciona la economía, ¿no? ¿Vamos bien, Miguel? ¿Se entiende? Hasta ahí va bárbaro, con lo percibido se entiende perfecto, creo que se entiende perfecto, ¿no? Un tipo Bueno, didáctico cualquier ahí, cosa, planteemos docente. dudas después. Vamos. Bueno, animamos también a los que estén viendo que obviamente dejen todas sus dudas en la casilla de comentarios y las vamos a ir contestando. Perfecto. Después de lo financiero, ¿qué es lo que tenemos que sería lo económico? ¿Bien? Cuando hablamos de lo económico estamos hablando de otra forma de ver las transacciones. Y esto tiene que ver con lo que se denomina devengado, ¿sí? Es un principio de la contabilidad también que, que además de considerar las transacciones, no las considera solamente cuando se realizan, sino cuando las partes se obligan, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago una venta, ¿sí? Le facturo o emito un comprobante de esa transacción a mi cliente, ¿sí? Ujú. En ese momento yo estoy generando un impacto económico en mi empresa, estoy diciendo vendí, ¿sí? Económicamente. Ahora, en ese momento cero, vamos a suponer que mi cliente todavía no me pagó, yo no voy a tener un impacto financiero, Claro. ¿sí? Todavía no me ingresó ese dinero. Cuando el cliente me deba pagar, ya sea porque acordamos que me pague a cierto plazo o me pague contra la entrega de ese comprobante, esa factura, ahí recién voy a tener un impacto financiero, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos conceptos dentro de la contabilidad que buscan, digamos, registrar cómo interactúa una empresa con el medio, ya sea con proveedores, con clientes, con el Estado, con otros competidores. Esas transacciones que se van realizando, digamos, del sistema económico, se pueden ver con unos anteojos de lo financiero, si entra o sale dinero, o Ujú. unos anteojos de lo económico, si hay partes que se obligan, ¿sí? A emitir, tanto a transferir la pertenencia a un bien o a recibir, digamos, una monto o otro bien en contraprestación. Exacto. O sea que de acuerdo Además de eso, al... tenemos el concepto de la amortización, que bueno, también que conlleva una conceptualización un poquito más profunda, que no lo vamos a charlar ahora, ¿sí? Perfecto. O sea que de acuerdo a los lentes que nos pongamos, si sean financieros o económicos, vamos a tener un análisis distinto y de acuerdo al caso, digamos, de acuerdo a lo que querramos ver. Si, ¿cuándo te parece, David, por ejemplo, que es importante ver un análisis más económico que financiero? Bueno, generalmente la experiencia que tuve en las empresas que son muy incipientes y que todavía no están planificando un proceso de venta eh, muy largo o que están trabajando digamos, con ventas muy chicas, Ujú, eh, lo recomendable es que trabajen desde lo financiero. ujú. ¿Por qué? Porque empezamos a percibir los ingresos y salidas de dinero y como veíamos anteriormente es uno de los grandes problemas que tienen los emprendimientos, ¿sí? Las startups. Luego, el análisis económico hay que hacerlo para poder interpretar, digamos, en qué situación va a estar la empresa, ¿sí? Y también empezar a considerar algunos otros costos, que ahora vamos a ver qué es un costo, eh, y qué impacto tienen esos costos dentro del modelo que nosotros vamos a trabajar como empresa, ¿sí? Entonces, recalcando, el modelo económico lo vamos a utilizar, por ejemplo, para interpretar si vamos a tener un negocio rentable, ¿sí? Quizás un negocio rentable genere impacto financiero en algunos años, ¿sí? Puede ser que tenga que hacer una inversión muy alta al comienzo para que luego de unos años voy recuperando ese dinero y en cierto punto recupero ese dinero, ¿sí? Eh, Puede ser también, digamos, que el impacto que va teniendo ese proyecto genera unas ganancias, que vamos a ver también, digamos, que las ganancias están relacionadas íntimamente a lo económico. Eh, entonces, todos estos conceptos se van a ir interrelacionando entre sí. Vamos a ver también cómo lo financiero impacta con lo económico. Perfecto. Pero bueno, a modo de resumen un poco para no perderlo, ¿sí? Un análisis financiero es necesario en
los comienzos, digamos, o al menos llevar la caja, lo que se dice llevar la caja. Un análisis económico es necesario hacer una proyección económica, si se quiere, para interpretar si esa empresa o su modelo de negocio va a ser rentable o no. ¿Sí? Y la rentabilidad conlleva muchas interpretaciones distintas. Vamos a trabajar sobre una rentabilidad particular que ahora más adelante me gustaría comentarle un poquito más. No sé si querés que... Tenés todo el tiempo que quieras, David. Yo Perfecto. te quería preguntar algo antes de pasar a rentabilidad, que como decías está súper relacionado al análisis económico, pero algo que, y te lo pregunto porque también, para que la palabra calificada seas vos, porque me lo han preguntado muchas veces, o porque directamente veo que no se hace en startups que están arrancando, o emprendimientos, como decías, incipientes o incluso más avanzados, que no se calcula o no se sabe qué es o no sabe para qué sirve el cálculo del break-even, del punto de equilibrio, que se ve en algunas escuelas secundarias. Yo creo que lo ha visto la mayoría, sabe de lo que estamos hablando y pensará que estupidez, pero no se calcula o no se tiene esta amistad con el Excel o con las planillas de cálculo para hacerlo. ¿Por qué pensás que es importante y de calcularlo, qué podrías analizar de calcular el break-even? Buenísima la pregunta. Es algo que también solemos ver muchísimo dentro de las incubadoras. Eh, Más en los tipos de emprendimientos que están conformados por emprendedores técnicos o más de la rama productiva, Sí. y que no tienen un socio o un miembro que esté dentro de la parte económica para interpretar esto y la importancia de esto. Eh, entonces, tenemos este gran trabajo de empezar a comentar qué es, para qué sirve y para que entiendan la problemática. Me ha pasado también de compartir espacios de que un emprendedor presente su proyecto ante un inversor en vivo, Ujú. y que la devolución sea buenísimo tu proyecto, buenísimo cómo resuelve esta problemática, cuál es tu rentabilidad, cuál es tu break-even. Y la respuesta fue, más o menos, creo que son tanto. Y Claro, no hay más bueno, o menos. entonces con esa falta de seguridad, es muy difícil poder convencer, digamos, de que realmente el modelo que estamos planteando es sustentable. Así que hablando de sustentabilidad, vamos a hablar directamente de esto, lo que es el punto de equilibrio o el break-even, que es básicamente un nivel de actividad económica de esa empresa, ¿sí? Que puede estar medida por las ventas en términos monetarios, las ventas en términos físicos, Ujú. o sea, por ejemplo, pueden ser 10.000 pesos, como pueden ser también 10.000 unidades, como también puedo establecer este punto de equilibrio en otras unidades, ¿sí? Vamos a trabajar en estas dos que son las más sencillas y las más prácticas, ¿sí? Cuando hablamos de punto de equilibrio, entonces, estamos hablando de este nivel de actividad de esta empresa en particular, medido en, vamos a suponer que estamos hablando de unidades físicas, que son necesarias para que la empresa cubra la totalidad de sus costos, ¿sí? Entonces, si comprendemos que los costos podemos, si quieren, de cierta manera, dividirlos entre costos fijos y variables, vamos a decir que el punto de equilibrio va a ser igual al nivel de ventas, ¿sí? En el cual alcanza a la suma de los costos variables y los costos fijos, ¿sí? Por lo tanto, en ese punto, la ganancia es cero, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo cuando un inversor me dice, bueno, ¿cuál es tu break-even? Y si yo te digo, mi break-even es de 10.000 unidades, lo que estoy diciendo es que tengo que vender más de 10.000 unidades para obtener ganancias en los términos económicos, ¿sí? Volviendo a lo que dijimos anteriormente. Por lo tanto, ¿por qué nos interesa ese punto? Porque vamos a tratar de comparar ese punto con lo que establezcamos como demanda de mercado y capacidad productiva, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nuestra capacidad productiva es menor al break-even o al punto de equilibrio, nunca vamos a alcanzar a cubrir todos los costos, por lo tanto siempre vamos a estar en pérdida. ¿Bien? Perfecto. Por lo tanto, ¿el modelo es rentable o no es rentable? Desde ya que no se podría pensar en un modelo rentable desde ese punto de vista.
¿Qué pasa si la capacidad es superior al punto de equilibrio? Bueno, empezamos a trabajar y ver si existe una demanda realmente, digamos, validada, ¿sí? Que justifique a que esa demanda sea superior a este punto de equilibrio. Y por tanto, la diferencia entre esa demanda y ese punto de equilibrio me va a otorgar beneficios, ¿sí? Por cada unidad extra que estoy vendiendo arriba del punto de equilibrio, estoy generando ganancias, ¿sí? Entonces, eso es un indicador muy, muy central y clave para poder interpretar y analizar la rentabilidad de una empresa. Y de esta manera tener otras herramientas para, por ejemplo, comunicar externamente, ya sea un inversor, al banco, eh, o a los propios socios internamente, que una empresa tiene condiciones, o al menos está planificando tener condiciones para ser rentable, para obtener ganancias. Está buenísimo el análisis porque por ahí si lo planteamos en fecha, lo podemos plantear a un inversor inversionista y si lo planteamos en unidades de venta, nos vamos a dar cuenta si es viable o no a nivel de mercado, ¿no? Por ahí estamos vendiendo un promedio y hay que multiplicar y crecer un 10.000% para llegar al punto de equilibrio, que es, como decía David, el punto en donde se empieza a ganar. Es el punto en donde cubrimos todos los gastos y a partir de ahora la empresa empieza a ser rentable. Esto es un cálculo que lo piden a menudo las aceleradoras, las incubadoras, los inversionistas, la gente que quiere invertir, porque claramente va a estar poniendo dinero y se la va a estar jugando por un emprendimiento. Aclaro, David, que en el mundo de los emprendedores, más que nada startups tecnológicas o startups que están rodeadas en el mundo de aceleradoras y demás, es muy común ver, y esto lo he vivido, startups que pasan años y años y años y no llegan al break-even. Vos decís, ¿cómo siguen vivas? Bueno, siguen vivas en base a fondos, a levantar capital, a rondas de inversión con angels, con inversores, con VCs, ronda A, B y C, y hay veces que nunca llegan al punto de equilibrio. O sea que hay que tenerlo en cuenta, hay que calcularlo, pero también se puede subsistir de otra manera. Y esto que yo te decía, David, y ya para pasar a un cierre, me parece súper interesante y conocer tu definición. Que yo decía, bueno, el punto en donde se empieza a tener ganancia, el punto donde la empresa empieza a ser rentable. Esto de rentabilidad, ¿cómo te animás a definirlo? ¿Cómo te animás a dejarnos un consejo de cómo analizarlo, cómo calcularlo? Bueno, cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de un beneficio que estamos esperando o que actualmente lo logramos, ¿sí? Y la proporción de rentabilidad hace referencia a la relatividad que tiene esa ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que rentabilidad para mi beneficio, para mi empresa, no es el mismo beneficio que para otra empresa. ¿Por qué? Vamos a suponer que comparamos Coca-Cola con un kiosco o una gasolinera, digamos, que se encuentra en una ciudad, ¿sí? Este negocio va a tener una ganancia de 10.000 pesos, 10.000 dólares, como quieran poner la unidad monetaria, mientras que Coca-Cola va a tener una ganancia de cientos de millones de dólares, ¿sí? Esa ganancia, si nosotros lo comparamos, va a ser un error compararlo así, en forma neta. ¿Por qué va a ser un error? Porque al comparar peso con peso, no estamos viendo el trasfondo del esfuerzo económico necesario para obtener esa ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese esfuerzo económico? Por ejemplo, podría ser medido a través del capital invertido, o sea, de la inversión que hicimos previamente para lograr esa ganancia. Si Coca-Cola invirtió 100 millones de dólares para obtener 101 millones de dólares, eh, es diferente que si un negocio pequeño invirtió 1 millón de dólares para obtener 50 millones de dólares. Entonces, fíjense la comparación que puede haber de relatividad, en la cual por más que sea un negocio pequeño es más rentable que el negocio grande de otra empresa grande, ¿sí? Entonces, la rentabilidad podemos medirla a través
de este indicador, que serían las ganancias, ¿sí? Tenemos una ganancia arriba, y abajo sería lo que nosotros tratamos de relativizar, ¿sí? Entonces podría ser el capital que nosotros invertamos dentro de la empresa, pero también existen otras medidas de rentabilidad, ¿sí? Si quieren profundizar más, pueden encontrar, por ejemplo, rentabilidad en base a las ventas. Entonces, si nosotros definimos que el gran esfuerzo económico que hacemos como empresa no es el capital, sino que es las ventas, podemos tomar como un indicador, ¿sí?, de si estamos yendo bien o mal a la rentabilidad en base a las ventas. Y vamos a tener arriba el beneficio, el resultado económico del periodo, y abajo el nivel de ventas del periodo, ¿sí? Eso nos puede decir cuánto me está dejando de ganancia por cada peso que vendí, ¿sí? A diferencia del otro indicador que me está diciendo cuánto tengo de ganancia por cada peso que invertí, ¿sí? Entonces, podemos empezar a encontrar, identificar otros tipos de indicadores de rentabilidad. Pero fíjense lo importante que es esto también para con quién estemos hablando, ¿sí? Si estamos hablando con un inversor, posiblemente lo que les interesa al inversor es la rentabilidad sobre capital invertido, ¿sí? ¿Qué significa? Que si el tipo invierte un peso, quiere que ese peso se convierta en ganancia y la mayor ganancia posible, ¿sí? Entonces, a través de ese indicador, el inversor o el inversionista puede comparar, ¿sí?, dos empresas distintas, ¿sí?, que hacen esfuerzos económicos totalmente distintos, con acciones distintas, con un mercado distinto, ¿sí?, pero las dos obtienen ganancias y las dos invierten dinero, ¿sí? Entonces, obtenemos un indicador, ¿sí?, que es comparable. ¿Bien? Entonces, esto me da la oportunidad como inversor de analizar distintas opciones e identificar la mejor, ¿sí? Teniendo en cuenta otros criterios también, este es un indicador más que forma parte, digamos, del análisis de un negocio. Más que claro, quedó clarísimo. La palabra clave me parece ahí es lo relativo versus lo absoluto, ¿no? Exactamente. Me encantó saber cómo se usa y para qué lo usaría un inversor también, o inversionista. Esto siempre lo aclaramos, David, no sé si sabías que en Argentina y España somos los únicos que decimos inversor. Sí, sí, sí. Así Me lo que comentaste hay hace que poco, decir, creo, inversionista después de volver de hay que Chile. ir alternando. Así que buenísimo. Más allá, de David, ya para terminar la entrevista, más allá de todo esto que nos fuiste comentando y de la planilla que seguramente nos vas a dejar como tarea, ya que sos docente, espíritu docente, ¿te gustaría dejar algún consejo final? Algo de lo que estuvimos hablando, por ahí puede ser este análisis financiero económico, flujo de fondo, el break-even, rentabilidad o alguna otra cosa. Mira, particularmente me gustaría profundizar en esto que mencioné anteriormente. Todo lo que son este tipo de análisis de proyección económica o financiera, lo que están buscando es modelar el negocio, ¿sí? He escuchado muchos emprendedores que dicen, bueno, pero esto no es la realidad, esto no me sirve o esto me da que mi negocio va a ser súper rentable y parecería que no. Sí. Eh, y la verdad es que este tipo de análisis son proyecciones, ¿sí? Entonces, yo lo tomo más como un juego, ¿sí? Como un juego en el sentido de poder tratar de identificar cuáles son las variables críticas de mi negocio en este tipo de emprendedores que están arrancando, ¿sí?, que están en early stage. Para poder identificar las variables críticas, se pueden trabajar muchísimo sobre pasaría si aumenta mis ventas tal por ciento. ¿Qué pasaría si aumenta mis costos tal por ciento? ¿Qué pasaría si disminuyen mis costos variables? Si aumentan mis costos variables. Y empezar a trabajar sobre las variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me va a servir muchísimo para identificar cuáles podrían ser potencialmente problemas a futuro o cuáles podrían ser oportunidades a futuro, ¿sí? Si, por ejemplo, identifico que el 80% de mis costos vienen digamos, de consumir un producto, un insumo, eh, quizás sea importante hacer un relevamiento de precios de ese insumo a nivel internacional y ver si realmente podría conseguir otro proveedor que me disminuya los costos ahí, porque ese costo representa el 80% y me podría impactar muchísimo mi análisis.
Entonces, al identificar cuáles son las cosas importantes, yo puedo trabajar muchísimo más en mi modelo de negocio y hacerlo mucho más rentable. Si no hacemos este tipo de análisis, estamos excluyendo todas estas decisiones que se podrían observar si nos ponemos las gafas de lo económico o las gafas de lo financiero. Bien, qué cierre espectacular. Bueno, estaría muy bueno ver la planilla después también en vivo, hacer un vivo, eh, transmitir en vivo por ahí, con Sí, una totalmente. planilla, ir viendo cómo se juegan con estos factores, estos indicadores, dar algunos ejemplos y que la empecemos a usar, que nos amiguemos, como decía al principio, un poco con el Excel, y lo digo como informático, así que hay que estar un poco más con estas cuestiones. ¿Cómo te pueden encontrar, David? Vamos a dejar todos los links también de la consultora de David, ADN Digital, para que lo puedan ubicar él también. Y de los eventos, estos que estábamos recomendando, súper recomendada la incubadora expresiva. Hoy justamente me encontraba con un emprendedor que está haciendo unos productos que van para esto. ¿Te animás a comentar muy breve qué es la incubadora esta expresiva, David? Bien, Expresiva es un proyecto digamos, que se generó con la municipalidad hace varios años, que tiene digamos, el foco, el objetivo de fortalecer empresas de base cultural. Uh -huh. Entonces, realmente se ha visto muy destacada durante los últimos años por la vertical que trabaja. Expresiva hoy en día tiene alrededor de 100 emprendedores que han pasado por el proceso. Ahora, en esta convocatoria, estaremos trabajando con 30 emprendimientos distintos, con la idea de fortalecerlos en distintas herramientas que podrían acompañarle, digamos, al desarrollo incipiente. Lo que mencionabas vos, Miguel, hoy es uno de los puntos clave que tiene que ver con validar la problemática, pensar en el cliente, identificar la necesidad, que son cuestiones que muchas veces los emprendedores se saltean porque arrancan con el producto, sin siquiera validar si hay una necesidad, sin siquiera identificar si ese producto, antes de realizarlo, satisface esa necesidad o resuelve ese problema. Esa es una de las cuestiones que creemos que es muy importante trabajarla, al igual que lo que estuvimos comentando hoy, Miguel, ¿no? De los análisis Claro. económicos, financieros y interpretar, digamos, el impacto de los costos en el emprendimiento. Bueno, David, hay gente que está mirando también, de mucha gente de Chile y Perú particularmente, así que no van a poder venir a Expresiva, pero los invitamos a que se acerquen a incubadoras. Hoy escuchamos todo lo que nos dijo David, que está buenísimo, para tomarlo y aplicarlo. Y si les da miedo, acérquense a una incubadora que ese es su trabajo y los va a poder ayudar. La mayoría son gratuitas y no te piden ningún tipo de participación, ningún tipo de equity de tu empresa. Así que cerramos una entrevista espectacular con David, fotógrafo, deportista, señor de números, docente y mucho más. Así que nos vemos, David, te vamos a tener para otra más. Y Cuando como quieras. siempre, si no lo hiciste todavía, clic en el botón rojo para suscribirte, en la campanita para no perderte ninguna novedad. De clic. Compartí, clic. Ahí vamos a poner la campanita en tu dedo. Clic. Y compartí este video en tu comunidad emprendedora. Y nos vemos en el próximo video.